Bueno, hoy nos toca el tema 17, huida y destierro de Jacob. Ya hemos estado viendo un poquito la semana pasada todo lo que envolvía la primogenitura y cómo pues Esaú no quería, para él la primogenitura no era importante, sino era más importante heredar el rol de patriarca, y sin embargo para Jacob sí, ¿no? Todo esto desemboca en una situación en la cual pues todos los acontecimientos se precipitan con la muerte de Isaac, Esaú intentando matar a su hermano, Jacob tiene que huir y Rebeca pues se queda sola sin Jacob, que era el hijo que él amaba. Bueno, el tema de hoy habla un poquito de la siguiente parte, de la huida y el destierro de Jacob. Todo, hemos visto un poquito cómo todo se precipita, ¿de acuerdo? Y todo se precipita de tal manera que Jacob, amenazado de muerte por la ira de su hermano Esaú, tiene que huir de la casa de su padre. Ya Isaac, viendo que Jacob era al cual él había bendecido, le renueva la promesa del pacto. Y sobre todo, dentro de esa promesa del pacto, le pide que por favor no se case con mujeres idólatras, sino que se marche a la tierra de Mesopotamia y que busque la familia de su madre, la familia de Rebeca, que ellos estaban allí. Bueno, Jacob comienza su vida, pero quiero advertir una cosa. La palabra huida que utiliza en el texto es que se va por miedo, huye precipitadamente, sin coger nada. No le da tiempo a absolutamente nada y sale lo más rápido posible por el miedo a que su hermano pudiese pudiese matarlo. ¿De acuerdo? Posiblemente mientras el padre vivía, mientras Isaac vivía, había odio entre ellos, ¿no? Pero lo que sí que es importante es que la salida de la salida de Jacob es precipitada. Trató de esconderse para que su hermano no lo encontrase, pues tenía mucho miedo de lo que iba a hacer su hermano. Temía haber perdido para siempre la bendición de Dios, porque él tenía los remordimientos de que había mentido a su padre y que había utilizado una treta para conseguir esa bendición espiritual. Es más, el diablo, Satanás, estaba listo totalmente para tentarlo, para atormentarlo, para decirle que Dios no estaba con él, que era un pecador empedernido y que ya no había ninguna otra solución. Bueno. Desesperación de Jacob. Dice que estaba tan desesperado, y esa desesperación es angustia, es ese miedo, el mismo miedo que tiene Elías, que le dice a Dios, mejor me matas, mejor me muero yo que vivir esta situación. Ni siquiera se atrevía a orar, ni siquiera, porque los remordimientos le estaban haciendo tanto dolor, tanto daño, y muchas veces encontramos personas así, que los remordimientos por lo que han hecho, ¿verdad? No los tienen, los agobia de tal manera. Bueno, Jacob se sentía solo y necesitaba sentir la protección de Dios. Y de la misma manera que Dios actuó con Elías, ahora va a actuar con Jacob. Jacob con humildad confiesa su pecado y le pide a Dios una prueba, una evidencia de que estaba con él, porque había perdido la confianza en sí mismo. Y lo que más le molestaba a Jacob, quizás lo que más lo desesperaba, la angustia de Jacob, era que temía que Dios le había dado la espalda. Pero Dios no la abandonó, como nosotros sabemos en la historia. Dios le sale al encuentro. Quería hacerle ver a Jacob que su misericordia estaba con él. Y el Señor se lo reveló por medio de un sueño, pero la mayor necesidad de Jacob. Mirad qué bonito cómo Dios actúa, ¿verdad? Cuando actúa con Elías, Elías lo que más necesitaba era calmar el estrés que tenía, y el Señor lo llevó a un lugar tranquilo, los cuervos le dieron pan, tenía agua, y el Señor se le presenta en un suave viento.
Es muy bonito. Ahora Jacob necesitaba un salvador y el Señor le sale al encuentro para mostrarle que la necesidad que él tenía de un salvador, Dios se la iba a dar. ¿Vale? Es cierto. Jacob había pecado, había cometido una falta muy grande, muy grave, pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio que no estaba destituido de la gracia de Dios. Cansado de su viaje, se acostó en el suelo con una piedra como cabecera. Y esta palabra, el cansancio, era un cansancio ya agotador, el cansancio que ya no puedes más. Había habido un cansancio, una lucha tremenda en Jacob por los remordimientos, mental, estrés, agotamiento, la huida, había salido corriendo. Llegó un momento que ya no podía más y se durmió en el suelo encima de unas piedras. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo pudo dormir Jacob encima de unas piedras? Porque es que ya no podía más, casi que se desmayó. ¿Vale? Y entonces, mientras dormió, ¿qué vio? Vio una escalera clara y reluciente. Y vio que por esa escalera subían ángeles y bajaban los ángeles. Qué interesante. ¿Qué quería Dios mostrarle a Jacob con este sueño? En lo alto de la escalera estaba el Señor de gloria. Fíjate lo que hizo Jesús. Le recordó y le habló de la promesa que le había dado a Abraham. Le había dicho, Jacob, tranquilo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y he hecho una promesa, y ahora tú eres el depositario de esa promesa. Y esta tierra en la que tú ahora estás como fugitivo es la tierra que yo he prometido a tus descendientes. Bueno, vamos a ver un poquito porque a veces... Pastor, sí. Voy a intentar una cosa, a ver si usted consigue poner... poner eso. Bueno, no te preocupes. Bueno, inténtalo y luego me dices. Intenta ahora. A ver, vamos a ver si... A ver. ¿Se ve? No. Ya está. ¿No pasan? Vale, puede seguir. Sigo como antes entonces, ¿no? Vale. Sí. Bueno. Dios no lo deja solo porque el Señor conocía las malas influencias que le iban a rodear a Jacob y los peligros a los que iba a estar expuesto. Entonces lo que hizo con ese sueño que le muestra, le hace ver el futuro para que comprendiese que Dios tenía una buena intención con él y sobre todo para que pudiese resistir la tentación cuando estuviese solo entre un pueblo idólatra. Mirad qué interesante, porque en el capítulo pasado veíamos que el deseo de Jacob era la bendición espiritual para ser heredero de la promesa y a través de su descendencia que viniese el Mesías. Y ahora el Señor le está diciendo, muy bien, tu deseo, eso que tanto te angustiaba, se va a cumplir. Tú vas a ser heredero de la promesa. Y fíjate qué interesante, le revela el plan de salvación. Con la escalera en la que dice los ángeles subían y bajaban al cielo, pero en la punta de la escalera estaba Jesús. Y Jesús se refiere a este sueño en Juan capítulo 1, versículo 51, que él habla y veréis a los ángeles descender, subir y bajar por el Hijo del Hombre, ¿no? Estaba refiriéndose precisamente a este sueño de la escalera. Bueno, Jacob hace un voto solemne a Dios. Y aquí es muy interesante porque mucha gente piensa, bueno, es que Jacob también, porque le dice Dios, si tú me bendices, te doy. Pero no estaba haciendo un trato económico con Dios. El concepto del diezmo viene de muy atrás. Ya con Abraham vimos el concepto del diezmo. No es algo que inventa Jacob, ¿de acuerdo? No estaba tratando de concentrar condiciones con Dios, porque el Señor ya le había prometido prosperidad y era un voto de un corazón lleno de gratitud por la seguridad del amor y la misericordia de Dios. No es que estaba haciendo un trato económico, si tú me bendices yo te doy. No, estaba haciendo un voto diciéndole al Señor, de todo lo que tú me des, yo te voy a devolver lo que estaba estipulado, ¿no? El 10%, el 10. Bueno, a veces es bueno, mis queridos hermanos, que repasemos nuestra vida pasada y agradezcamos a Dios por su protección y por las veces que Dios ha obrado en nosotros. Ahora que comenzamos un nuevo año y hemos acabado otro, siempre es bueno hacer un pequeño balance,
porque me gusta mucho en Lamentaciones, en Lamentaciones 3, donde Jeremías nos dice hay que hacer a veces un examen de conciencia, ¿no? Y ver las veces que el Señor ha estado con nosotros, las bendiciones que nos han dado a lo largo del año, a lo largo de nuestra vida, y ser más agradecidos. Cada vez que el Señor nos ayudó a vencer las tentaciones y nos libró de las tinieblas. Así que debemos de dar a Dios todo nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros bienes, y debemos dedicarlos de forma sagrada al que nos confió sus bendiciones. ¿De acuerdo? A veces, bueno, yo he visto, he oído casos y he visto casos y he tenido a veces que aconsejar a hermanos que me han dicho, es que el Señor comprende si a mí me hace falta coger el diezmo. Y yo les he dicho, digo, mira, es que el diezmo es algo personal entre tú y Dios. Es algo entre tú y Él. Tú no puedes robarle a Dios. Es un voto que tú haces con el Señor, ¿de acuerdo? Y yo os puedo asegurar por experiencia propia que en épocas muy malas hemos sido fieles en el diezmo y el Señor nos ha cuidado. Eso es maravilloso y tengo experiencias con el Señor pues asombrosas en cuanto a esto, ¿vale? Entonces, démosle a Dios todo nuestro tiempo, no le robemos a Dios, ni le robemos por los talentos que nos ha dado, ni el tiempo que tenemos, sino dediquémoslo. Y seamos generosos con las ofrendas y con los diezmos. A veces pensamos, es que las ofrendas en la iglesia y tal. Mira, hermano, tú da la ofrenda y la iglesia pedirá sabiduría a Dios para utilizar ese dinero en la misión de la iglesia y en las necesidades de la iglesia. Porque a veces se nos olvida que la iglesia tiene también sus necesidades, ¿de acuerdo? Hay cosas que debemos de pagar sí o sí y debemos que darle gracias a Dios porque de momento tenemos un lugar donde podemos reunirnos. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso y ser generosos con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Y el Señor lo multiplicará. Además, a mí me gusta mucho porque el Señor dice, me podéis probar en esto. Probadme. Oiga, hermanos, probemos al Señor. Si Él lo dice, lo podemos hacer. Él dice, probadme en esto. Pues probémoslo. Y veréis. Así que, hermanos, a todos nos gusta recibir las bendiciones de Dios. Yo no he conocido a ningún cristiano que diga, no, yo no quiero las bendiciones de Dios. Todos las queremos, todos las deseamos. Pues de la misma manera que el Señor nos da sus bendiciones, seamos generosos en el voto que hemos hecho con el Señor de sostener la obra del Señor con nuestras ofrendas y el pacto que hemos hecho con Él para los diezmos. Bueno, Dios ahora le va a revelar el sueño a Jacob, ¿no? Y dice que la escalera representa a Jesús y es el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Con sus méritos perfectos, Jesús salva el abismo producido por el pecado. Los ángeles no hubieran podido tratar con el hombre caído. Si no es por Jesús, Jesús es el que abre esa comunicación con el Padre, los ángeles se han podido comunicar a través de nosotros. Y es muy hermoso porque Jacob necesitaba a alguien que le ayudase y en ese sueño se ve reflejado que hay alguien que viene del cielo y que estaba para ayudarle, porque lo iba a hacer también depositario de la promesa. Y Cristo nos une a la fuente inagotable de salvación. Por eso Jesús dice claramente, yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Jacob se despertó del sueño en el gran silencio de la noche y experimentó la presencia de Dios con él. Dios está, dice, ciertamente Dios está en este lugar. Y siguiendo la costumbre que había de conmemorar grandes acontecimientos, erigió un monumento para recordar la misericordia de Dios. Levantó unas piedras y lo llamó Betel, que significa casa de Dios, porque dijo claramente, esta es la casa de Dios, Dios está aquí. Y agradecido recordó la promesa que le aseguraba que Dios estaría con él. El Señor le hizo ver que sí que estaría con él. Y así sigue con su viaje hacia Mesopotamia. Mirad qué interesante la diferencia que había entre Eliezer y Jacob. Eliezer tiempo atrás había llegado al mismo lugar, pero había llegado con presentes, con una misión de parte de Abraham, con la ayuda de Dios, y ahora Jacob llega angustiado, huyendo de su hermano, llega totalmente solo y llega allí, sin nada, solamente tenía un bastón para apoyarse.
y como Eliezer se detuvo cerca de un pozo, y allí conoció a Raquel, la hija menor de Labán. Y es Jacob el que quita la piedra del pozo y da de beber al ganado. A veces los pozos se tapaban con piedras grandes, y cuando venían, pues quitaban esa piedra y sacaban agua. Las piedras serían bastante pesadas y a lo mejor una mujer sola no podría moverla. Entonces solían reunirse varias mujeres y lo hacían así. Pero bueno, Jacob quitó esa piedra y fue él el que sacó agua para que viviesen las ovejas, en este caso de Raquel. Después de manifestar su parentesco, fue acogido en la casa de Labán. Aunque llegó sin nada, pocas semanas después demostró su valía. Él se había enamorado de Raquel y le pidió al padre la mano de Raquel, y entonces el padre le dijo que debía trabajar 7 años por la mano de Raquel. Bueno, esto era normal, no fue un maltrato que quiso hacer Labán. Date cuenta que Jacob era un desconocido, y si de repente un desconocido te pide la mano de tu hija, lo normal es que le digas, oye, demuéstrame que eres digno de tenerla. Y luego me gusta mucho porque lo explica claramente la sierva del Señor. Dice que en los tiempos antiguos era costumbre que el novio, antes de confirmar el compromiso del matrimonio, pagara al padre de su novia, según las circunstancias, cierta suma de dinero o su valor en otros efectos. Esto es muy interesante porque en algunos lugares todavía se hace. En algunos países de Oriente, en la India y en algunos sitios todavía se hace. Cuanto más pagues por la hija, es que tú más la amas. En algunos lugares se paga pues con animales, vacas, camellos, etc. Bueno, ¿esto por qué se hace? Esto se consideraba como una garantía del matrimonio. No les parecía seguro a los padres confiar la felicidad de sus hijas a hombres que no habían hecho provisión para mantener una familia. Recordad que Jacob había llegado sin nada, no tenía nada. Si no eran bastante frugales y enérgicos para administrar sus negocios y adquirir ganado o tierras, se temía que su vida fuese inútil. Por lo tanto, por esta primera parte, Labán se comportó como un buen padre. Luego vamos a ver que no, pero aquí sí, ¿vale? Bueno, se hacían arreglos para probar a los que no tenían que pagar la dote como la esposa. Se les permitía trabajar para el padre cuya hija amaban durante un tiempo que variaba según la dote requerida. Cuando el pretendiente era fiel en sus servicios y se mostraba digno también en otros aspectos, recibía a la hija por esposa, y generalmente la dote que el padre había recibido se la daba a ella el día de la boda. Pero en el caso de Labán, Raquel se quedó con el dote tanto de Raquel como de Lea, y después ella se lo reclaman al padre cuando dice, se ha quedado lo que es nuestro, ¿no? Se quedó con la dote que debía haberles dado a ella. A ella sí que Labán se comportó mal. ¿Vale? Jacob fue fiel al trabajo con Labán. Trabajó 7 años, dice que le parecieron poco tiempo porque amaba a Raquel, y esos años le parecieron cortos. Pero aquí Labán quería retener a Jacob. Y él pensaba, si le doy a mi hija Raquel, se marchará. Y él no quería que se marchase porque él veía que Dios lo estaba bendiciendo y con el trabajo de Jacob era bendecido. Así que en la noche de bodas, pues en vez de entregarle a Raquel, le entregó a Lea. Lea era la mayor también y normalmente se tenía que casar primero la mayor. Hasta que la hija mayor no se casase, no se podían casar las menores, normalmente, ¿de acuerdo? Y es un poquito lo que le dice Labán a Jacob cuando se da cuenta. Dice, no puedo dejar de casar a la primera. Además, Lea tenía un problema en la vista y esto hacía que posiblemente no tuviese muchos pretendientes. Y Labán, en un intento desesperado, quiso también que su hija mayor se casase. Así que le entregó a Lea. Bueno, pero es cierto, y luego lo vamos a ver en el nombre que Lea le pone a sus hijos, que Jacob no lo amaba porque Jacob se sentía engañado. La aceptó como esposa porque posiblemente habían hecho el rito del matrimonio, pero no la amaba, ¿de acuerdo? Entonces Labán le vuelve a ofrecer a Raquel por otros 7 años de trabajo, pero debía casarse con Lea
para que no fuese una deshonra para la familia. Porque si él la repudia en la noche de bodas, hubiese sido una deshonra grande para Lea. Jacob amó siempre a Raquel, y esto hizo que hubiese una rivalidad tremenda en las dos hermanas. Eso lo vamos a ver luego más adelante, que hay una rivalidad tremenda entre ellas para ver cuál presta más la atención a Jacob, ¿no? Bueno, 20 años permaneció Jacob en Mesopotamia trabajando para su suegro, quien, primero, desprecia los vínculos familiares, se quería apropiar de todas las ventajas y le cambió 10 veces el sueldo a Labán. Se lo iba cambiando, ¿no? A veces era que le entregaba más ovejas, más cabras, menos cabras, así era. Y la responsabilidad del trabajo era muy grande, porque era el pastor jefe, tenía ayudantes, pero si faltaba algo, si alguna fiera mataba a una oveja o algo, Jacob la tenía que pagar, era el responsable. Y eso hacía que Jacob muchas veces estuviese al tanto y estuviese fuera del hogar, pues cuidando el ganado. Esta es la relación que Cristo con su pueblo, porque Cristo es el buen pastor y es el pastor responsable que busca las ovejas perdidas, que cuida de sus ovejas, y su cuidado por el rebaño es incansable, ¿no? Y así debemos de hacer un poquito todos los que somos líderes en la iglesia, ¿no? Debemos de cuidar el rebaño que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos va a pedir esa responsabilidad. Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, pues podemos lograrlo. Bueno, Labán. Labán es un personaje muy interesante porque a medida que el tiempo pasaba y veía la prosperidad de Jacob, cómo el Señor lo bendecía, cada vez que le cambiaba el sueldo o el salario, pues el Señor lo seguía bendiciendo totalmente, ¿no? Conocemos la historia en el que le dice, pues si las cabras moteadas serán para ti, las lisas para mí, y cómo el Señor, cada vez que Labán le cambiaba, el Señor bendecía muchísimo a Jacob. Entonces llega un momento que en Labán se despierta una envidia, ¿no? Y a veces la envidia es muy mala. Jacob deseaba oír. La verdad que la situación en casa de Labán no debió ser muy buena para Jacob, porque, bueno, él se sintió muchas veces engañado por Labán. Pero el hecho de regresar y encontrarse con Esaú le daba mucho miedo, porque él temía la reacción de Esaú cuando se encontrase. Pero ahora posiblemente estaban en un peligro mayor. Los hijos de Labán podían reclamar que todo lo que Jacob había conseguido en casa de Labán era de ellos, les pertenecía a ellos como herederos. Así que, recordando lo que el Señor le había dicho en Betel, Jacob oró y el Señor le dijo que volviese a la tierra de sus padres, porque la tierra que el Señor le había prometido a Abraham era la tierra donde estaban sus padres. Así que le hizo volver. Y Jacob huye de Labán, aprovechando que Labán no estaba fuera. Inmediatamente Jacob salió deprisa hacia las tierras de su padre. Esta vez sí que le dio tiempo a recoger sus pertenencias, a recoger sus cosas, a sus esposas, ¿verdad? Y salió corriendo. 3 días después de huir, Labán se enteró y salió a perseguirlo con la intención de hacerle volver, incluso por la fuerza. Labán se sentía humillado. Él era el padre, era el patriarca, era el jefe del clan, y que alguien se fuese sin hacer una fiesta de despedida, y más había ido con sus hijas, pues no le sentó bien. Aparte de que él temía que ahora Dios no lo iba a bendecir porque ya Jacob no estaba. Así que era su intención incluso hacerle volver por la fuerza, pero Dios interviene y Dios le dice a Labán que no lo toque, que no le haga nada, ¿no? Entonces, cuando Dios le advierte a Labán, Labán se tranquiliza y aunque él había retenido la dote de sus hijas, le reprochó a Jacob su ida y le dijo, hombre, me lo podías haber dicho, hubiese hecho una fiesta. Y es cuando Jacob le dice todo lo que había en su corazón. Se descarga y le dice, he trabajado para ti, no he dormido, te he devuelto todo, tú me has cambiado, incluso te has quedado con todo lo que es de tus hijas. Y entonces hicieron un pacto, pero porque Dios interviene
Y entonces hacen un pacto y levantaron una señal de amistad entre ambos para que ya no hubiese esa rivalidad entre ellos. Pero porque Dios había intervenido y le había dicho a Labán, oye, no toques y deja a Jacob que siga su camino, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito lo que lo calma. Bueno, celebran una fiesta, confirman el pacto y pasaron la noche en comunión amistosa, y al amanecer Labán y sus acompañantes se marcharon. Después de esta separación se pierde la huella de toda relación entre los hijos de Abraham y los habitantes de Mesopotamia. Ya no se vuelve a hablar de Labán ni de la familia de Labán, sino que ya vamos a ver que como Jacob era el depositario de la promesa, se centra en él, en sus hijos, y a partir de ahí. Bueno, este tema de hoy nos enseña claramente, ¿no?, la importancia que es clamar al Señor, poner todos nuestros planes en manos de Dios y el Señor los bendecirá, siempre y cuando nosotros hagamos su voluntad. Así que, hermanos, pues nada, os esperamos. Recuerdo el contacto, aquí está, y os esperamos en el tema siguiente, que es la noche de lucha. Todavía le quedaban varias cosas por pasar a Jacob, especialmente el encuentro con Esaú, y eso le daba mucho miedo, pero nuevamente Dios estaba con él. Así que os invito a que leáis bien el tema siguiente, y el domingo que viene pues nos encontramos.